Bueno, pues la verdad es que las cosas para el Partido Socialista en España no se le están complicando mucho más de lo que ellos esperaban. Encima este fin de semana tienen el Congreso Federal en Sevilla y llegan con las aguas realmente con tormentas, porque realmente lo que se ha vivido hoy a primeras horas de la mañana del señor Lobato, que es el portavoz de la oposición del PSOE en la Comunidad de Madrid, es para nota, porque realmente de alguna manera viene a insinuar y viene a retar a Moncloa, a todo el presidente del gobierno de España, Pedro Sánchez, de que si se hicieron las cosas mal con el tema de la filtración de la Fiscalía del acuerdo de los WhatsApp que habían intercambiado en el caso del novio de Ayuso, o de la pareja de Ayuso, realmente puede acabar menoscabando la credibilidad de muchos socialistas. Don Pedro Martín, buenas tardes, Jorge, ¿cómo estamos? Muy bien, por cierto, líder en la Asamblea de Madrid, pero líder de los socialistas madrileños. Bueno, el secretario general, le queda menos que un dulce en la puerta de un colegio. Sí, pero hoy precisamente don Guillermo Uruñuela, buenas tardes, ¿cómo está usted? ¿Qué tal, Jorge? Buenas tardes. También Valentín Ollané, para que pueda entrar aquí en la mesa Buenas tardes, de debate. Jorge. Buenas tardes, Valentín. Pero precisamente hoy todo el mundo esperaba, y de hecho todos los periódicos, que son muchos, digamos, muy cercanos a la órbita del Partido Socialista, hoy ya daban por hecho de que esta comparecencia era para presentar su dimisión, Valentín. Como se lo pidieron, ¿no? Como se lo pidieron de manera, por lo visto, algunos de manera oficiosa, y otro de manera a través de los medios de comunicación. Hombre, cuando tú no tienes nada que esconder, lo que no se puede digerir es que te cojan de cabeza de turco a ti cuando no tienes ninguna responsabilidad, con lo cual me parece que tiene todo el derecho del mundo, señor Lobato, para mantener la postura que tiene. Además llevó a notaría, digamos, esos correos, esos WhatsApp, no sé si eran WhatsApp o correos finalmente. Correos electrónicos. No, eran pantallazos de los WhatsApp. De los WhatsApp. Pero eran correos electrónicos. No, eran pantallazos de los WhatsApp donde le habían enviado precisamente, que fue lo que enseñó, y ahí está claro, el documento de la Fiscalía donde se comprobaba que fue el abogado del novio de Ayuso quien pidió un acuerdo para evitar la cárcel y ir a un juicio. Sí, pero es que aquí lo que está en tela de juicio es la filtración, de dónde le venía, y venía de Moncloa. Claro, ¿no? Venía de la que era la jefa de gabinete de presidencia, en este caso de Óscar López, que es el que ahora se está hablando. Sí, ahora se está hablando que puede ser el candidato a Madrid, pero claro, con este panorama lo veo muy complicado. Pero de todas maneras, Jorge, y hay que recordar, de todas maneras, Lobato está sufriendo la misma medicina que sufrió su antecesor, Tomás Gómez, creo que era, ¿no? Sí, Tomás Gómez, que también le levantó la voz a Pedro Sánchez, no sé si fue por la izquierda o por la derecha, y también se lo quitó de en medio, con una gestora donde pusieron a Lobato. Y es que lo que se habla es que no va a llegar ni siquiera el viernes en representación, porque tiene que estar como viva la democracia. Pues creo que no va a llegar al viernes. Claro, es que en el Congreso lo que pretende es salir, en volandas, y lo necesita. Y lo necesita, e intentará que aquellos congresos después regionales donde tiene, digamos, a los varones encendidos con determinadas actuaciones que ha tenido como presidente del gobierno y también como secretario general del partido, pues haya cambios y listas alternativas, ¿no? Eso es lo que pretende. Pero lo más probable es que no llegue a ese congreso, yo digo, como secretario general, porque será destituido, aunque he leído por ahí que los estatutos del PSOE lo han cambiado y ya no puede destituirlo, tiene que ser algo muy grave para poder hacerlo, y en este caso de momento no ha cometido ninguna... Siempre ha habido que abrir un expediente disciplinario. Pero bueno... Lo que pasa es que es verdad que habían algunos más ágiles que otros. Bueno, el tema en cualquier caso en Lanzarote, también relacionado con la justicia, es que conocíamos hoy en una rueda de prensa que ha facilitado, pero ya lo adelantaba algún medio de comunicación ayer, creo que el Canarias 7, adelantaba que precisamente, y lo daba hoy Pedro Sanginé en rueda de prensa, que el juez instructor del famoso caso Calatayud, Pedro Sanginé, que fue una denuncia presentada en la época, fue presentada por Dolores Corujo como presidenta del Cabildo, con el famoso tema de la concursal, de Inalsa, y todo el follón del abogado contratado y tal, los cobros,
En definitiva, un caso que llenó cientos de páginas, cientos de horas de radio y también de televisión, y finalmente ha sido archivado por el juzgado instructor, el número 4 de Arrecife. Ya lo había archivado para Pedro Sanginés el Tribunal Supremo hace ya unos meses. En este caso, Pedro, vamos a hablar después con Pedro Sanginés en la segunda parte, pero nada más una valoración rápida. Hombre, yo, mira, primero como ciudadano, a mí me gustaría que alguien me explicara por lo menos qué pasó en esa época, porque si tanta parafernalia, primero la utilización de recursos públicos por parte de la presidenta del Cabildo, y después de todo lo que se actuó, que bueno, yo puedo entender que la policía investigue de esta forma y al final, con todos los indicios que haya, no llega a ningún sitio, pero es que corrieron ríos de tinta con recursos públicos para intentar culpar a Pedro Sanginés. Yo desde el punto de vista, me gustaría por lo menos que hubiera una explicación, que no haya que ir a un juzgado por parte de Pedro Sanginés, por ejemplo, a pedirle, mire, a mí se me presentó una denuncia falsa y yo denuncio por eso, sino que haya una explicación coherente por parte del Partido Socialista porque este empecinamiento con recursos públicos de atacar pues al que era presidente anterior del Cabildo de Lanzarote y al resto de personas, que no estamos hablando solo de Pedro Sanginés, sino de una serie de profesionales que también fueron afectados con esta denuncia. Me gustaría y después alegrarme también de que por lo menos en la gestión de Pedro Sanginés, no porque sea Pedro Sanginés, sino porque había un presidente que no cometió lo que estaban acusando, de lo que le estaban acusando. Sí. Guillermo. No, y lo comentamos un poco esta mañana. Después supongo que Pedro Sanginés, que estará unos minutos aquí, ahondará más en el tema, ¿no? Explicará un poco más en primera persona cómo se siente en estos momentos, pero sobre todo también hay que ponerse en papel, en este caso, en la piel de Pedro Sanginés, y yo siempre lo he comentado, hay que tener cierta prudencia y hay que tener, yo creo, algo más de tranquilidad, sobre todo mediática, porque hoy se genera muchísimo ruido por casi cualquier tema. Entonces, al final, si le preguntas a Pedro Sanginés cómo ha vivido los últimos años en base a un caso que ha quedado absuelto de todos los cargos, pero claro, verse día tras día, no lo sé en su caso cómo lo gestiono personalmente, pero yo me pongo en su papel y digo, al final una causa judicializada se convierte en un juicio de titulares, de portadas de periódicos, día sí día también. Y bueno, aparte de esas imágenes de la UCO, que a mí me parecían todas cosas como demasiado exageradas, seguramente, y al final ha quedado en nada. Y repito, ese juicio, vamos a decir, mediático, me pareció bastante severo durante bastante tiempo. De todas maneras consiguió, Valentín, ya para terminar con este caso, porque después vamos a profundizar con Pedro Sanginés, el objetivo que pretendía políticamente al menos en ese momento el Partido Socialista, que con esa denuncia, que al menos consiguió que Pedro Sanginés no pudiera haber sido el candidato. Lo que no sé es si eso le benefició o no, porque nunca sabremos si con Pedro Sanginés de candidato hubiera ganado a Dolores Corujo, o porque hasta en eso le salió mal la jugada al Partido Socialista, porque políticamente hablando, digo, porque al final se presentó Osvaldo y les ganó. Sí. Bueno, yo creo que además, yo creo que lo hizo bien Pedro Sanginés en su momento a apartarse, y el objetivo, lógicamente, del Partido Socialista, al menos en ese aspecto, lo consiguió. Yo creo que yo estuve en la rueda de prensa, hay dos datos fundamentales que están clarísimos, porque vamos a ver, en este auto del juez Ricardo Fiesta, del juzgado número 4, digamos que no se estaba juzgando a Pedro Sanginés, ya se estaba juzgando al resto de las personas que estaban en esta causa, entre ellos los propios administradores concursales de Inalsa, ¿no? Aparte del abogado Ignacio Calatayud. Pero hay dos cosas fundamentales, ¿no? Una es que en la sentencia del juzgado dice que el dinero público, el dinero que se utilizó para pagar las minutas del señor Ignacio Calatayud, no los pagó, no son públicos, no los pagó ni el consorcio, no los pagó Pero eso Inalsa, siempre lo había dicho. Lo había defendido, pero ¿qué ha dicho el Partido Socialista? Una de las claves. claves... Decían que eran 2 millones y al final creo que solo son 700.000. Sí, solo no, me parece una exageración. Pero que había dicho claro, porque si tú le planteas a la gente que es que son 2 millones de dinero público, pero no, es decir, no fue dinero público, lo pagaron los acreedores porque se ganó el juicio. Utilizaron dinero público para intentar recuperar dinero privado, porque dinero lo pagó el Cabildo. Esto, la denuncia y los abogados externos que se utilizaron, sí los pagó el Cabildo porque era un servicio que había contratado la presidencia.
utilizaron dinero público para recuperar dinero privado. ¿Eh? Pues otra sí, cosa- porque eso siempre se dijo y siempre se sabía que Ignacio Calatayud iba, digamos, lo que se llama al riesgo. Sí, si gana... Lo pagaba la empresa perdedora. Efectivamente, pero si perdía, las costas, si Perdía ganaba él, en no ganaba costas, él. pues lo perdía él. Y otra cosa que es importante que también dijo Pedro Sánchez, que hay que tener en cuenta, que siempre ha dicho que es una casa política y una denuncia política, y yo coincido desde el principio hasta el final que esto fue una cacería política, con el objetivo que al final consiguió, que es que el Partido Socialista a nivel federal se personó en la causa, en este juzgado, una archivo causa a nivel del Supremo. exactamente, y una causa, y eso está abierto todavía, pero se personó el Partido Socialista. Ya no está eso de que no, es el consorcio, es el que demanda a Pedro Sanginés porque es dinero público, no está. Queda evidente que detrás está el Partido Socialista. Y luego la verdad que en el momento oportuno en el que sale esta sentencia con el PSOE envuelto en todas las sospechas que está en torno al caso Mascarilla en Canarias, que esto, más allá de judicialmente, que yo siempre digo que ya lo decidirán, pero políticamente es que es impresentable como lo que ocurrió con el negocio de la mascarilla. Primero el que hizo la trama Coldo, que se benefició de manera, en donde más se benefició fue en Canarias, y después el caso del RR7, que eran los famosos 4 millones en euros mascarilla que nunca aparecieron. Y el caso mediador, no nos olvidemos que mira que había basura ahí metida también dentro de la... ¿Sabes? De que iban tocando pues todo lo que tenía que ver con corrupción dentro de la política. Pero bueno, eso todavía no se sabe. Todavía no se sabe. Pero eso no se está sabe. igual que Aldama. Sí, pero bueno, parece que aquí hay pruebas de mayor calado. Parece. Esto tendrá que demostrarlo. Pero lo que no hay son mascarillas, ni tendrá que 4 demostrarse. millones de euros. La única cosa de Aldama es que se ha autoinculpado. Por eso podemos hablar así, porque en este caso sí se ha autoinculpado ante un juez y a un fiscal, lo cual... Hombre, y después a mí, déjame insistir en que tendría que haber una explicación del Partido Socialista y de Dolores Corujo, ya que le gusta últimamente mandar notas día sí, día también, será que se va a presentar nuevamente a la Secretaría General, explicar por qué se metió en esto embolado con dinero público, por qué se actuó de la manera que se actuó, sacando estatuas cuando condenaron Es a que las eso estatuas. se ha normalizado, pero me parece gravísimo. ¿El eso qué? a mí. Lo de las estatuas de Ignacio Calatayud, pagando 70.000 euros de los centros turísticos para meternos submarinistas, para condenar unas estatuas, etcétera, etcétera. Habría que tener una explicación por parte de esta señora que lo hizo con dinero público. Creo que al final no fueron 70.000. O 50, 20, 30, 10, menos de lo que hizo Pedro. 20 y tanto. Iba a ser más, pero después al final se arrepintieron porque iba a venir una segunda vez. ¿Te acuerdas? Que porque no encontraron, a Pedro no lo encontraron. No, encontraron solo a Ignacio. Pero tienen te condenado por ahí. da un poco la pauta de hasta qué punto... Es que esto le hizo, yo creo que esto le hizo perder las elecciones. Es decir, pero te da la pauta del talibanismo, es decir, el Loli Corujo, Carlos Espino, ya condenaban a Ignacio Calatayud hasta el punto de coger un museo que habían hundido más en el fondo del mar, que no le dieron publicidad ninguna, eso para sacar con nocturnidad y alevosía fue las figuras que eran el molde de... eso fue bochornoso, esa situación es como de fue bochornoso, ¿no? ir contra, eso es un atentado para mí, desde mi punto de vista, ¿Contra intelectual. la Intelectual, ¿Contra la cuando sacaron cultura? los 4 caballos del apocalipsis, También. simplemente porque No, pero también como un fue poco... contratado por Pedro Sanginés, pues como no le gustaba Es que a Pedro, sí, pero a mí esto me es parece, tipo talibán, ¿no? Jorge, a mí me parece que esta actuación en particular, que es, vamos a decir, una tontería en sí, de sacar unas estatuas que parece de parvulario, sacar una estatua que está en el fondo Eso del es mar, ridículo, a mí- con una cara además que no es reconocible. A mí eso porque lo que además me es una parece especie es ridículo, Aparte de ser patético. ridículo, pero tú fíjate, Jorge, si te fijas, las actuaciones, ya no solo el Partido Socialista a nivel insular, regional, es que lo extrapolo a nivel nacional, porque ves muchas actuaciones también en Madrid que son similares, que dices tú, es una manera como de exagerar cosas y darle una relevancia, porque yo recuerdo la rueda de prensa y me acuerdo en su día, que estaba Benjamín Perdomo, Ariagona, y el mensaje era: es inadmisible que Lanzarote tenga en sus museos la cara de corruptos. Era dándole una trascendencia a una tontería absoluta, que a nadie le importa que haya una estatua que es irreconocible, con el rostro más o menos de Calatayud ahí, o de Pedro Sánchez. Pero fíjate, A mí dinero público, me encuentran que cuando estaban, porque esto son cosas anécdotas, debe ser a lo mejor lo que queda es no es la historia, sino se dice la anécdota, ¿no? En este caso, que dice que porque allí mandaron a inspeccionar al amigo que era asesor de Ezequiel Navío. Y Ezequiel Navío creo que sabe cosas de buzo y es un hombre, en fin, es un buen tipo, ¿no? Pero que, bueno, lo mandaron ahí para ejecutar esa... Para identificar Para esa... identificar y tal. Y creo que dice que decía, no encontramos a Pedro no lo encontramos, porque los buzos eran buscando allí, claro, entre 300 o 400 estatuas, como en el musgo,
que le decimos nosotros aquí, pues no sabían ni Pero quién era. fíjate una cosa que también Pero si hubieran estado 4 años, lo hubieran encontrado, otros 4 años. ¿O 4 años estuvieron? Eso sí, ¿verdad? Que fíjate, y lo que iba a decir, estuvieron 4 años con lo que hemos hablado, con la política del retrovisor, o sea, criticando todo lo que hacía Pedro Sanginés, en base a considerar que Pedro Sanginés era un delincuente y era el capo de la mafia, con una sentencia que hoy hemos conocido, que ya, bueno, ratificada por el Tribunal Supremo inicialmente, que, vamos, que no hay nada, que no hay indicios de criminalidad ninguno. Y durante 4 años estuvieron diciendo, como este señor es un delincuente, nosotros tenemos que echar por tierra todo su trabajo. Jorge, y si me permites vamos, otro tema, venga, un pequeño matiz, hablabas antes vamos a hablar con Pedro, así que no se le baña lo que quiere saber. Hablabas de que quizás ese ha sido el motivo por el cual ese cambio de cromos, atacar a Pedro Sanginés, por el cual perdió las elecciones. Pues yo creo que, sinceramente, mucha gente de a pie, cuando yo veía durante, sobre todo, unos varios meses que fue como una cosa ya exagerada, día tras día, a la gente de a pie le da exactamente igual estar constantemente atacando a Pedro Sanginés. La gente quiere, siempre lo he dicho, que se solucionen los problemas. Y esa guerra que el Partido Socialista cree que es importantísima para ellos, al ciudadano de a pie le da exactamente igual. Que le quiten la estatua o que no se la quiten. O que lo saquen todos los días con una foto con la UCO en su casa. Yo creo que precisamente Dolores Corujo, que yo creo que es una política que hubiera hecho, si no hubiera jugado al sectarismo, hubiera sido una gran presidenta del Cabildo. Estoy de acuerdo. ¿Pero por qué lo dice? No, lo digo. No, pero ¿por qué? ¿En base a qué? En base a que ella hizo una muy buena gestión en San Bartolomé. Pero bueno, en mi opinión, como alcaldesa, yo lo que quiero decir es que Dolores Corujo tiene y tenía, sobre todo, los mimbres para poder haber sido un gobierno, olvidarse de Pedro, empezar a hacer cosas y hubiera salido seguro que de nuevo reelegida. Tanto fue así que ganaron, el PSOE ganó en casi todos los sitios. Yo, a mí, si me permite, y no te es tu opinión. No, que yo no te... Mira, yo creo que es una persona, inteligente. Lo que pasa es que le puede el sectarismo. Y después la gestión a mí me gustaría saber, invitaría a alguien a que me diga la brillantez de alguna gestión que ha hecho Dolores Corujo, que recibió una herencia de Marcial Martín, que había enderezado un poco el Ayuntamiento de San Bartolomé, y recibió un equipo liderado por Antonio Rocío, que tuvo la suerte de recibir también a Alexis Tejera, que creo que le dejaron casi todas las responsabilidades, mientras ella se dedicó a lucir. Y vete a San Bartolomé, y te invito, vete a San Bartolomé y pregúntale a los vecinos la gestión de Dolores Corujo. Me refiero que es una mujer con liderazgo, yo me refiero... Sí, eso esto es innegable. Es innegable. Innegable, bueno, pero de gestión no me hablen. Vamos porque creo que hay huelga de basura en Arrecife, Guillermo, no sé si sabes algo, has visto algo por las calles... Todavía pues se nota. Esperemos que no. De momento, bueno, está mediando, según nos comentó el alcalde y el propio... Pero ya estamos viendo imágenes... Todavía no está la huelga. Todavía no está convocado. Esto no es de ahora. Para eso no tiene que haber huelga de basura. Sí, por eso te iba a decir, eso puede ser una cosa habitual. Está convocada para el 9 de diciembre, que es el primer plano. En principio se espera que no se llegue a la huelga y que bueno, el ayuntamiento quiere... Es decir, que hay una amenaza de huelga. Sí, quiere mediar entre la empresa, en este caso Urbaser, y los trabajadores para que, encima, tenemos las navidades a vuelta de esquina, ¿no? Pues para que no se produzca una parálisis de recogida de basura que para una ciudad como Arrecife, que además no es especialmente la más limpia seguramente de España, pues claro, si tienes parálisis en servicio... Y ahora en serio, yo no sé si coinciden a los que están en la mesa, la verdad es que ha mejorado, porque estamos viendo imágenes de cuando se coge lo peor, para documentar una huelga de basura, pues cogemos lo que podría ocurrir. Pero realmente ha mejorado mucho la limpieza, al menos de mi punto de vista, en Arrecife. Lo que pasa es en comparación a años pasados. Hombre, hay mucho más celo, lo que pasa es que Arrecife tiene un contrato de limpieza de basura del año 2010-2015, cuando tenemos en una ciudad en el 2025 que ha cambiado, sobre todo en las necesidades de limpieza del personal y de maquinaria, que no se adapta a la realidad. Eso yo creo que es el problema que se tiene por parte eso digo, de la limpieza. Yo creo que veo, no sé, a lo mejor una percepción de que hay un tema de intentar estar encima, a pesar de lo que dice Pedro, un contrato que posiblemente ya esté... Bueno, de hecho, están preparando, ¿no?, la licitación del nuevo contrato que va a salir en el 2026. Y va a mejorar, según me han dicho, mucho las prestaciones. Va a aumentar el presupuesto, con lo cual... Yo te pongo un ejemplo. Yo vivo en Teguise, en el municipio de Teguise, y Teguise ha dado un cambio de que se cambió de... Sí, se ve la maquinaria que no veías tú por ahí. El único problema que hay en la limpieza de Teguise es en la concienciación ciudadana, que somos... Yo me voy a meter, aunque yo no lo hago, somos unos guarros. Pero eso somos unos guarros, digo, la gente...
Los collinos que tienen toda la zona de contenedores que se cree que son puntos limpios. Pues sí, por cierto, que ayer un susto importante, un joven de 33 años se caía en los charcones, no sé si es un turista o no, no sabe... No, la nacionalidad no se sabe, y hablábamos tanto con Emerlán como con el consorcio de bomberos. Ahí vemos el helicóptero que lo tuvo que rescatar. Bueno, según comentaba Enrique Espinosa, se resbaló, se dio un golpe en la barbilla, se hizo una especie de breche y estaba semi-inconsciente cuando lo rescataron. Y la verdad que, bueno, más allá de esto, que por suerte lo pudieron rescatar y lo trasladaron al hospital, yo creo que tenemos que replantearnos un poco la situación de los charcones, porque la verdad que es bastante habitual. Yo diría así, a bote pronto, que en los últimos meses prácticamente 1 o 2 de media al mes han sido rescatados, han caído parejas, gente que acude. También hay residentes, no solo... Guillermo, pero sobre todo rescates. Rescates por caídas al agua. Al agua. Esto pasa porque cada vez son muchos, esto es como los accidentes de coche, porque ahí ahora están chocando los coches, como me decía un amigo de La Graciosa, dice, Chacho, que viene a Lanzarote, dice, y están chocando unos con otros, parecen los cochitos chocones, porque es que hay muchos coches. Y ahora cada vez hay más gente que van a estas cosas, por eso ocurre cada vez más incidentes, y gente que creen, que desconocen la peligrosidad. En este caso no tuvo que ver nada con la marea, creo que fue que simplemente se resbaló. Se resbaló y se dio en la barbilla. Le puede pasar a cualquiera. cualquiera, De todas maneras, también te digo que más allá de que seas un turista o un residente incluso, yo he estado una vez en mi vida en la zona y básicamente te vas a estar 5 minutos para darte cuenta que es un sitio peligroso. O sea, que, claro, pues precisamente es más peligroso cuando hay aparentemente cuando parece que está en calma. Buen tiempo. Porque ahí eso te lo dicen los pescadores de la zona, mar de fondo, que lo conocen, porque claro, allí está el mar de fondo, que de repente es como un tsunami, que tú no ves la ola, pero sube y arrastra. Cuando el anterior accidentado, que fue hace poco también, lo que dices tú, yo creo que son 2 al mes más o menos, ya dijimos de que poner una cartelería de avisar de que se entra en una zona de riesgo a la hora de bañarse, no sé, a lo mejor a algunos, sobre todo a los residentes que se lo conozcan, no, porque ya no ha estado, pero a lo mejor la gente de fuera que lo ve en Instagram y dice, uy, qué lugar tan paradisíaco y tal, pero es un lugar paradisíaco, pero tiene muchos riesgos, hablar de la subida del mar, lo peligroso que es y todo ese tipo de cosas. También te digo que me llama la atención de toda la gente que accede, porque no es un sitio de fácil acceso, ¿eh? De hecho, yo fui con mi Twingo humildemente y había... Sí, he bajado con niños. Sitios en los hace tiempo, claro. En los que Jorge, yo sé que tiene seguramente un coche... Yo como nada más que he estado una vez y coincidí precisamente con Jorge. No he vuelto más. Ya está buceando con mis hijos. Yo he ido y en esa zona concreta la conozco mucho, la conozco de joven y la conozco ahora también. también. No es fácil de acceder, ¿eh? Por lo menos el camino que metí yo está lleno de socavones. Con el coche. Con el Twingo casi no llego. Con el coche es complicado llegar, yo no sé ni cómo llegan, pero como son la mayoría de alquiler, dan lo mismo. Por cierto, que Arrecife, don Pedro, se lo digo porque es un avance, ha estrenado el primer baño público para personas ostomizadas, que no sé si usted sabe lo que son. No tengo ni idea. ¿Usted sabe lo que es? Sí, son las personas que tienen una bolsa pegada que tienen problemas vientre, de riñones. Eso, que tienen algún tipo de problema y que... O problemas renales. Y mira, estaba yo buscando un poco de información y la verdad que me pareció, oye, yo la verdad que estoy viendo, hablamos antes de la limpieza, estoy viendo que el Ayuntamiento de Arrecife, en el poco tiempo que lleva... ¿Estos son los baños? ¿Pero qué baños? Estos son. Adaptaron los baños. Sí, adaptaron los baños que están aquí en la playa del Reducto, Vale. esos que están subterráneos, pues ahí estamos viendo, me lo explican un poco. Esta mujer es una persona que tiene la bolsa, ¿no? Entonces dice las dificultades que tienen para vaciarlo, porque ahí pues, tienen orina, Claro, que la gente que no lo padece entonces, no sabe lo importante que es tener un servicio de este tipo. Claro, ¿no? hay cosas que parecen, bueno, pues para una persona que no tenga ningún tipo de problema, pues por ejemplo ella decía que la altura del espejo es importante para poder colocarte la bolsa, unas papeles especiales para poder vaciar pues, la orina, etcétera, etcétera, una serie de grifos con unas condiciones X. Y la verdad que me parece bien, y busqué el dato, en toda España solo hay 82 localizaciones que tengan este tipo de baños. Entonces, bueno, me parece innovador y me parece... El primero que hay, ¿no? Es el primero que hay en Lanzarote y un segundo que se va a incorporar en La Concha. En La Concha también. En los baños de playa, ¿no? Hay una reclamación importante creo que son de que haya baños públicos en Arrecife. Y tendrán de estas características. Bueno, vamos a ver, creo que nos habla precisamente una de las personas que puede utilizar este tipo de instalaciones. Para que no sepa lo que es una ostomía, diré que son las bolsitas que nos ponen pegadas al vientre
tanto urostomía como colostomía como ileostomía, que este es mi caso. Está perfectamente, no solamente para cambiarla, sino también para vaciarla en el momento en que necesite de esos baños, y está muy bien. La altura del espejo, irrigador para lavarte, pues tu papel, tu papelera especial para quitar desechos, porque al fin y al cabo estos son desechos, pues todas estas cosas son importantes a la hora de cambiarte la bolsa. Bueno, pues nos alegramos para esas personas que, aunque no hayan mucho, me imagino que muchas no habrán, Bueno, por suerte no hay mucho, pero para las que los padecen es que nunca nos damos cuenta, porque el que está sano y no tiene problemas, pues no. Bueno, a mí me parece muy buena iniciativa. No es un gran pero hay coste, que ser solidario. No sé lo que el coste de esta Sí, actuación, pero será tampoco, pequeño. será Entonces, un coste pequeño, no creo pues que- mejoras a X personas, aunque sean pocas, pues yo lo veo un dinero muy bien invertido, la verdad. Bueno, por cierto, que también van a haber una jornada informativas que tienen como objetivo prevenir el cáncer en la población. Va a ser el 28 de noviembre a las 6 de la tarde y va a ser en el Real Club Adriano. Náutico. Sí, para todas personas que quieran, porque la verdad es que, por suerte, si esa enfermedad se coge a tiempo, pues cada vez hay más posibilidades de alargar la vida o de salvar la vida de muchas personas. Y por lo tanto es importante saber algunas directrices de cómo se puede evitar o se puede uno saber si padece la enfermedad a tiempo para poder ser lo más urgentemente tratada, ¿no? Eso, por ejemplo, recientemente, la semana pasada que falleció Jaime, un hombre que trabajaba en el Inter de Playa Honda, que era entrenador y coordinador, y yo me quedé de piedra porque desconocía si tenía una enfermedad ya conocida o diagnosticada de atrás, y se lo detectaron, tenía un cáncer óseo en la cadera, se lo detectaron en marzo de este año, y a los 3 meses le dijeron que tenía metástasis, que se la había expandido. Por eso te digo que... Hombre, todos los casos, a veces aunque te cojan a tiempo, hay cánceres que no pueden. Sí, pero otros sí. Pero hay otros que sí, y que las probabilidades cada vez son mayores. Por cierto, nos envían un lector, a ver si a ustedes qué les parece, una fotografía, en este caso de la calle Cienfuegos, en las 4 esquinas, ¿no? Cerca de 4 esquinas. Sí, cerca de Camino 4 esquinas. Bueno, porque ahí hay un cartel, si ustedes lo ven, y ahí ponen prohibido aparcar. Ay, pensé que decías el otro cartel, la alegría. No, no. Ahí iban mis hijos a la guardería. No, pone un cartel prohibido aparcar durante las 24 horas del día. Eso, carga y descarga. Carga y descarga. Y minusválido. Las 24 horas del día. Lo que me dice, y le pusieron una multa de 200 euros, un domingo a las 3 de la tarde o 4 de la tarde. Lo que dice ese señor es que en este tipo de señalización, los domingos y los sábados a partir de las 3 de la tarde, no, pero que va, no deberían de poner. Pero te lo especifican, yo he visto por ahí, porque me he fijado en Claro. eso. Si no tienes especificado sábado y domingo a partir de tal hora que puedas aparcar, pero lo que dicen ellos es que ¿por qué lo ponen? ¿Por qué no ponen eso? Porque, sí, en base a qué, ¿no? En base a qué no lo ponen, porque ahí no carga ni descarga el domingo. No, Mira, pero es porque tú estás pagando un vado. vado está contratado. Esto no es un vado, esto no es un vado, son señales de prohibición de aparcamiento. Este es habitual, que es de lunes a viernes, de 8 a 8 suele ser más o menos. ¿Seguro? No, hombre, no, eso simplemente es que está prohibido aparcar. Por el negocio, vale. No, por el negocio no. Eso es el ayuntamiento. Esto es el ayuntamiento, eso es que está prohibido aparcar porque son zonas que se no consideran... se entiende, ¿verdad? Que no se entiende. No se entiende. Y el que me lo dice, un hombre que sabe de esto, porque está relacionado con la policía, dice que no entiende por qué no ponen los domingos, porque ahí no puede aparcar un domingo si no hay nada, ni hay carga ni hay descarga. Esa es una buena pregunta, en base a qué se configura un horario u otro. Porque normalmente suele ser de lunes a viernes. Pues esto y sábado por la mañana. Se lo vamos a preguntar al responsable de la Policía Municipal de Arrecife, que es el alcalde, que seguro que tiene una respuesta para este señor o reconocen que eso es difícil, en la vida es difícil que un político reconozca que a lo mejor pues fue una cosa que se le escapó, que puede ocurrir también, pero a lo mejor me equivoco yo y efectivamente pues no es así. Yo lo que digo es que un domingo si no hay carga ni descarga, y esa es la razón por la que se pone el cartel. Yo es que ahora mismo nunca había visto esa señal que sea, vamos a decir, de horario ininterrumpido. Claro. Los domingos siempre está libre, los sábados por la tarde, como dice Pedro. Y poner una multa, pues siempre es más de 200 euros, aunque si lo paga la mitad serán 100 euros, pero para muchas personas, oye, 100 euros son 100 euros, que a veces parece que... ¿Todo el mundo?
Sí, sí, para todo el Sí, mundo. no, eso Para tiene uno algo. más que para otro, pero... Sí, que te cuesta más Pues menos mal, ganar. porque yo aparcaba ahí Por todos cierto, los que días. están esperando, Domingo Ceja se quedó hoy sentado solo allí, esperando a ver si venía algún representante de la mesa, de famosa mesa del agua, algunos llaman la fantasma mesa del agua, pero ya no es tan fantasma, porque por lo menos sabemos que hay uno. Uno no es poco, pero tampoco es mucho. Pero en cualquier caso, va a esperar, dice que otro día más, Valentín. Sí, hombre, el consorcio, recuerdas que mandó una nota de prensa, como no sabía quién representaba a la Mesa Ciudadana del Agua, y dado que estaban mandando comunicados sin identificación ninguna, lo que hizo fue convocarles a través de los medios de comunicación en 2 fechas, a 1 hora, y además advirtiéndole que si querían venir en otra fecha, se buscaba otro momento y otro lugar, y estableció el día 26, que es hoy. Y mañana 27, a las 9 de la mañana, en el Cabildo, en el despacho del consejero. No aparece mañana, ¿cómo se llama? El amigo Asensio, ¿no? El amigo José Luis Asensio está como portavoz. Eso he visto que hace unas declaraciones en otra emisora de radio, ¿no? En la SER, ¿no? Bueno, oye, lo importante es que haya alguien por lo menos. Porque Lo por lo menos- importante es participar. Es verdad que no sabemos qué representación tiene ni a quién representa, pero representarse a sí mismo también es importante en la vida, ¿eh? ¿No cree Trayectoria usted? en el Partido Socialista se conoce que tuvo, ¿eh? Trayectoria era del PSOE, Sí, estuvo de asesor. pero militante. Yo lo creo que conocí, no. yo no sé si está militando o no, pero sí, yo lo conocí de asesor en San Bartolomé, época de Lori precisamente, y en el Cabildo de Lanzarote también estuvo de asesor. Con Manuel Armas estuvo asesor de Participación Ciudadana. Vale. Con Manuel Armas. En Y cualquier- después también ha estado en Podemos. Lo que cualquier pasa es que caso, Podemos ya aquí en Lanzarote no sé Yo, dónde está. sinceramente, ahora ya hablando en Pudimos. serio, que esto me parece una tomadura de pelo, pero hablando en serio, oiga, él puede tener su opinión y es respetable, y puede en su nombre decir todo lo que ha dicho, pero no escudarse en decir a la gente que hay una mesa del agua detrás, porque ¿quién compone esa mesa? Es que no puede hacerse estas cosas, es que esto se dice, se hace un daño terrible, se empieza a decir cosas que es la opinión de una persona, como igual que la mía, ni más vale tanto la de él como la mía. Pero yo no voy por ahí diciendo que represento a nadie. Pues nada, apúntate mañana y te vas con él ahí a la mesa y son 2 opiniones. En fin, da lo mismo. En cualquier caso, estas cosas es el único sitio del mundo donde hay asociaciones que nadie sabe quién las compone. Y cuando se sabe es una persona, de momento, porque no se sabe si está constituida ante notario, pues no sé, a lo mejor se han Hay un se han registro, dado lo hemos que repetido hable en con todas las Lobato. ocasiones, hay un registro de asociaciones, pero no lo sé si está registrado o no. Bueno, pues nos vamos a tener que ir, Pedro, a porque me publicidad, está- ¿no? A publicidad. a ir a publicidad, y te voy a echar a ti porque ahí Sí, va, yo me tengo que ir. va a estar Pedro Sanginés. Vale, y como sé que van a seguir hablando de política, un matiz deportivo antes de irme. Sí. Alex Cruz, jugador de la Unión Deportiva Lanceta, ha sido elegido mejor jugador del año por la AFE a nivel nacional. Ah, sí, pues mira qué bien. Está en la digital. Pues qué bien. Por cierto, que me quería felicitar en este caso a la Guardia Civil, porque han detenido a 2 personas, presuntamente los autores de los robos continuados que se estaban ocurriendo en zonas, digamos, turísticas, no turísticas, pero donde los turistas aparcan sus coches, en la zona de Órsola, en la zona también de Ye, creo que era, y rompían, siempre el modo operandi era el mismo, rompían el cristal del copiloto y robaban todo lo que podían y más. De momento ha sido detenido, eso es muy importante, porque ya solo nos faltaba que esta moda que existió en los años 90, sobre todo cuando había muchos yonkis en la isla, vuelva a repetirse, que ya los coches eran, bueno, a mí el mío me lo rompieron como 3 o 4 veces, costaba más. A mí también en la zona, 3 o 4 veces. en la zona de Charco, cuando tenía CDs, Sí, tenía sí. como 20 CDs ahí y me quedé sin... Te robaban lo que fuera, pero a mí yo ya, como no dejaba nada, pues daba lo mismo, pero después tenías que arreglar el cristal, que cuando aquello no tenía uno ni la luna, que ahora lo seguro la suele descubrir. Pues vamos ahora con Pedro Sanginés. Bueno, pues estamos ya en la segunda parte del Café de Periodista. Hoy, como ya comentamos en la primera, el caso Calatayud se ha archivado en Lanzarote de manera definitiva, ya se había archivado también en el Tribunal Supremo, ahí estaba implicado también Pedro Sanginés en su etapa de presidente del Cabildo. De hecho, fue registrado todo su domicilio, fue retirada sus cuentas bancarias. La verdad que vivió una situación política, pero también personal, muy complicada. Hoy creo que puede respirar mucho más tranquilo que hace 2 años y medio, que fue cuando se presentó la denuncia por parte, en este caso, de la que era presidenta del Cabildo, Dolores Corujo, del Partido Socialista. Don Pedro, buenas tardes.
Muy buenas tardes. ¿Respira usted más tranquilo o realmente usted siempre ha estado confiado en que este iba a ser el resultado final de esta denuncia que usted ha catalogado en rueda de prensa hoy como político mediática? Bueno, yo he estado convencido de mi inocencia, por supuesto que desde el principio, sin ir más lejos, aún no habían transcurrido 24 horas, ni siquiera sabía por qué había una docena de policías y perros policías en mi domicilio cuando di una rueda de prensa para decir que se habían llevado mi vida entera y no encontrarían nada. Y así ocurrió. Es verdad que tarde, yo le agradezco en primer lugar esta oportunidad porque han corrido ríos de tinta, titulares que me han arrastrado como un capo, ¿no?, de la mafia que se había quedado con millones de euros del erario público, al menos así lo hizo creer el Partido Socialista. Es verdad que con la inestimable colaboración, hoy lo dije, de un juez, de un primer juez instructor que bajo mi punto de vista ha delinquido, que eso no quiero que sea hoy la noticia, para al final quedarse en esto, ¿no? Ya se sabe que las acusaciones tienen siempre más interés mediático y esto no es culpa de ustedes ni me pasa solo a mí, le ha pasado a lo largo de la historia a muchos políticos, que las absoluciones y hay cosas que tienen que ver con el honor y con la reputación que ya nunca se recuperarán, ni para mí ni para el resto de implicados, que todo hay que decirlo. Esta sentencia aporta muchas novedades sobre lo que ya había dictaminado el Ahora Supremo. entraremos en lo que dice la sentencia del juzgado número 4, de instrucción número 4 de Arrecife, pero más allá de eso, don Pedro, usted siempre dijo que esto fue una persecución política, y concretamente del Partido Socialista y concretamente de la presidenta Dolores Corujo. ¿Por qué cree que tanta no sé, sí, contra usted? Porque hay muchos que tienen una teoría, que bueno, que usted fue siempre un zapato, una piedra en el zapato de Dolores Corujo y del PSOE, 12 años sin gobernar, hasta entonces siempre habían gobernado de alguna otra o de otra manera, siempre estaban o gobernando o presentaban una moción de censura y se quedaban en el gobierno. ¿Por qué cree usted que tanta inquina? Bueno, el por qué se lo voy a responder al final, pero el qué es un hecho, ¿no? Que Dolores Corujo ocultó, engañó al consorcio los informes jurídicos de que disponía, que resultaban exculpatorios y ocultó un montón de documentos oficiales que no voy a repasar para incriminarme, es un hecho ya constatado. Y que fue el Partido Socialista como tal, lo viene a demostrar el hecho de que una vez que el Supremo archivó la causa, el Partido Socialista a nivel estatal, Ferraz se ha presentado en la causa para tratar de abortar este archivo. Es verdad que esa personación del PSOE, dice este auto, del que ahora espero que hablemos, porque es muy importante, se resolverá en un auto posterior, independiente. Esa es la prueba palmaria de que era una cuestión del Partido Socialista y no de la institución que utilizó como atalaya, insisto, para que pareciera que era una corporación la que denunciaba al expresidente. El porqué yo creo que es obvio, y lo cierto es que lo consiguieron. Ellos querían a toda costa apartar al que había sido su adversario político después de que tras 2 presidencias obtuviese los mejores resultados que nunca obtuve. Las únicas elecciones que perdió Coalición Canaria conmigo como candidato fueron las de 2019, donde tuvimos un 20% más de votos que cuando habíamos ganado las elecciones. Y claro, con muchas alianzas del PSOE en aquel momento, se recordará, en el norte, en el sur, en fin, en muchos... pero ganó las elecciones en buena lid. Y yo creo que había auténtico pavor por parte de ella, especialmente de su secretario general, exsecretario general y jefe de gabinete de la presidencia, don Carlos Espino, que estuvo muchos años contra las cuerdas. Por cierto, todavía tengo pendiente un juicio en el Supremo, al menos un recurso por aquello de las cocinas, donde efectivamente sostengo y sostendré que Carlos Espino delinquió, y no solamente no he retirado esas acusaciones, sino que las ratifiqué en el Supremo, ¿no? La razón yo creo que no fue otra que esta. Dolores Corujo cometió una gran golfada política, que no la única, durante su mandato, en este caso para acabar conmigo, y para mantenerse cometió otros, como el caso del asunto Sosa, que a la postre ha quedado acreditado, que cobró casi 300.000 euros del erario público para mantenerla en el poder, un tránfuga de libros, sufragada con fondos públicos, auspiciada por María Dolores Corujo, ¿no? Bueno, te iba a decir buenas tardes y primero felicidades. Pues yo supongo que esto será un plato de buen gusto que llegue esta ratificación o este archivo provisional de la causa.
que lo tuvo en buena lid, la victoria, lo que no fue es el mantenimiento de ese gobierno en buena lid, porque se aprovechó de la situación de Juan Manuel Sosa. Me gustaría preguntarte, Pedro, por el tema de qué importa, o por la importancia que le das tú que se trasladara esta causa al Supremo, por haber sido designado senador autonómico, para que cambiara todo, vamos a decir todo, o incluso qué importancia le das al cambio de magistrado al frente de la causa. Bueno, cuanto al Supremo, reiterar que el Supremo no absuelve a inocentes, ahí están, ¿no? Los casos sonados en los que han resultado imputados y algunos exmiembros de Coalición Canaria que dicen que se fueron al Senado mire el señor Cerolo. Algunos ejemplos son muy buenos ejemplos, como el del señor Cerolo o el de Fernando Clavijo, que lo ponen, ¿no? Como ejemplo de cómo en unos casos hay condena y en otros no, cuando se es inocente, como en el caso de Fernando o el mío. Esta sentencia tiene mucha importancia porque sí entra en el fondo. A diferencia del Supremo, que se limitó a decir que no había indicios de criminalidad, que aquello estaba archivado para el senador, que se investigase si se quería al resto, a Ignacio Calatayud, que era quien se había llevado 2 millones de euros, una gran mentira, por cierto, del Partido Socialista y del PSOE, en todos los sentidos. Lo digo porque lo que viene a decir, lo que dice de manera expresa la sentencia, para quien la lea, pareciera que quien está hablando soy yo. ¿Y por qué? Pues porque yo siempre dije la verdad y la justicia al final ha contado la verdad, que jamás fueron fondos públicos, que fueron condenas en costa a empresas privadas porque así lo acordaron los administradores concursales y están validadas por un juez. Eso ya no lo digo yo, lo dice esta sentencia de manera expresa y por lo tanto no hay nada irregular ni en la contratación ni en los pagos a Calatayud de 700 y pico mil euros, no 2 millones de euros de empresas privadas tampoco, sino 700. Lo digo porque esto es lo que ha repetido como un loro doña Ariagona, portavoz del PSOE, Cristina Duque en Arrecife, no sé dónde se inventaron la cifra de 2 millones, pero bueno, la sentencia lo que dice es que ni dos ni públicos, privados y ningún perjuicio a las arcas públicas. Todo lo contrario, se acordó que Ignacio Calatayud solo cobraría, solo, si había condena y con costas. Y es lo que ha ocurrido, así lo dice la sentencia del juez, que ha ocurrido exactamente lo que había pactado con los administradores concursados y por tanto no hay nada que reprobar en este sentido. Y por lo que respecta a mi vivienda, con esto termino, que también hizo creer Dolores Corujo, insisto, con la inestimable colaboración de un juez instructor, don Jerónimo Alonso, que no solamente les compró el discurso, sino que me imputó hasta por 2 o 3 delitos más de aquellos por los que había sido denunciado, que mi casa la había pagado el entorno de Calatayud. Pues la sentencia también es lapidaria en este sentido y abunda en que, de acuerdo con los informes de la UCO, de la policía, yo pagué por mi vivienda con fondos propios más de lo que era el precio de mercado y que no se había acreditado ninguna contraprestación por parte ni de Calatayud ni de su entorno a mi patrimonio. Punto pelota. A partir de ahí, sí, ya sé que esto interesa poco, pero esto lo he repetido yo 1 millón de veces, no lo han escuchado decir. Errar no lo digo yo. Aquí ya lo ha dicho usted muchas veces ya. Pero ahora lo dice un autojudicial. Lo que yo estoy diciendo son palabras reproducidas prácticamente de manera literal del auto judicial. Es verdad que la personación del PSOE, y de esto tendrá que dar explicaciones a Víctor Torres, como todo un partido, una vez que la institución, dijeron y volverán a decir que la institución desiste del procedimiento. No es verdad como tal, aunque el auto lo dice. Hay un desistimiento implícito, también lo dijo el Supremo, en la medida en que los servicios jurídicos del Cabildo, cuando se les pregunta por segunda vez, vienen a decir lo que ya le habían dicho a Dolores Corujo. Claro, cuando llega Osvaldo a la presidencia, el caso pasa a manos de los servicios jurídicos de la corporación, que dicen lo que ya habían dicho a Dolores Corujo, pero esta ocultó a la Asamblea del Consorcio. Es decir, lo que ahora dice el juez, la verdad, que aquí no había nada punible, ¿no? Y por eso dicen que se desiste. No desiste. Es que ahora los servicios jurídicos del Cabildo, cuya opinión nunca había aflorado, y Dolores Corujo ocultó, se sabe. Y lo que hacen es fijar ante el juez cuál es la posición real de los servicios jurídicos del consorcio y no la de los servicios jurídicos externos que Dolores Corujo, con informes a la carta, contrató para incriminarme. Esa es la verdad. Para entenderlo todo el mundo, es decir, ya en la época de Dolores Corujo, esas personas habían informado de igual manera, pero no afloraron, como usted dice. Similar, efectivamente. No, las ocultó. No solo los servicios jurídicos del Cabildo, encargó otros internos que también me exculpaban y también los ocultó. Ocultó 2 informes, propios y ajenos.
Sí, bueno, yo recuerdo, Pedro, que eso se dio a conocer, creo, en una rueda, de prensa, esos documentos. Claro, mi pregunta ahora es, ¿y eso puede ser constitutivo de delito por parte de quien lo hizo? Lo digo porque imagino que usted ahora mismo en este momento lo único que es celebrar la situación y no meterse en nuevos follones, pero en este caso no sé qué hará al respecto de esa ocultación o ocultamiento de documentos oficiales del Cabildo que tenían una intencionalidad que era incriminable, y que la intencionalidad por la personación del Partido Socialista evidentemente hemos visto que no era el consorcio y el dinero público que se perdía, sino que era una casa política del Partido Socialista, ¿no? Bueno, y los perjuicios que se me ha causado, estuve mucho tiempo sin disponer de un céntimo de euro y hasta el día de hoy el auto dice que se han levantado los embargos, no me consta más que el auto, pero todavía en el registro están las anotaciones preventivas de yo no puedo disponer ni de mi moto de 40 años ni de mi casa que debo al banco. En uno de los casos porque están embargados durante años como consecuencia de esta falsa denuncia de Dolores Corujo. Pero yo no quiero que la noticia hoy sea las acciones judiciales que Pedro Sanginés va a emprender o dejar de emprender, que por supuesto me reservo ese derecho, además de que las denuncias o las querellas no se anuncian. Yo solamente digo que me reservo ese derecho, pero hoy el protagonista yo creo que debe ser el auto del juez que pone negro sobre blanco en esta enorme cacería política durante años de la que ya nadie me va a resarcir, en realidad, ¿no? Pero ya más o menos porque todo el mundo ya sabe lo que te ocurrió, te quitaron los móviles, tú estuviste sin móvil durante mucho tiempo, te quitaron el dinero, porque no podías utilizar el dinero que tenía en los bancos, en fin, todo eso ya lo sabe, pero yo lo que me gustaría saber, porque hay una duda, me llamaron antes, dice, oiga, el PSOE se personó en el pleito del Supremo donde archivó la causa. ¿Eso quiere decir que se puede reabrir de nuevo el caso en Madrid, en el Supremo? Bueno, no es exactamente así. El PSOE se persona en el juzgado de Lanzarote como partido político y el juez, que hace una disertación yo creo que bastante intensa en la que comienza por decir, por cierto, que la Fiscalía no se opone, no se opuso nunca al archivo, ni acusó jamás de este asunto, que la personación del Partido Socialista en esta causa la resolverá en un auto independiente. No entra en este auto, en esta cuestión, supongo que si no está hecha ya, que es muy probable, es inminente una resolución que estime o desestime la pretensión del Partido Socialista de personarse, que en el caso de ser rechazada, supongo es susceptible de recurso por parte del Partido Socialista, y doy por sentado de que si lo es, así lo hará, porque ellos tienen la firme determinación de seguir estirando falsa denuncia todo lo que les sea posible, hasta el punto de haber implicado a Ferraz, ¿no? Doy por sentado que con el consentimiento de Ángel Víctor Torres y del resto de la cúpula del Partido Socialista, ¿no? Me gustaría, si tiene alguna pregunta sobre este tema, porque quiero pasar a otro. Sí, yo me gustaría conocer sobre todo qué es lo que sientes ahora al recibir el refrendo, en este caso, del archivo por haber pasado lo que has pasado. Recordemos que te pasaron situaciones personales, no las vividas por ti, sino las pérdidas de familiares o incluso el desistimiento de la candidatura al Cabildo de Lanzarote que anunciaste. Bueno, por un lado siento pues la tranquilidad de saber que el Estado de Derecho al final funciona y que esa fe en que la justicia, aunque tarde, llega, no se vea quebrada. Pero por otro lado les debo confesar que también la tristeza, porque hay seres queridos que sufrieron todo esto como yo y no pueden vivir este día, ¿no? Pero bueno, eso forma parte de la asunción de una responsabilidad política. Es verdad que se han pasado líneas rojas que yo no había vivido por parte de quienes no debieran ni haber estado ni volver a estar jamás al frente ni de una institución pública, de una formación política, que han demostrado que no tienen ninguna catadura moral, como fueron en su día Carlos Espino y después quien la ha sucedido. Y me da mucha pena porque en el Partido Socialista hay mucha gente válida con la que me gustaría poder tener algún tipo de interlocución, pero cuando se pasan las líneas rojas del modo en que se han pasado, pretendiendo meter en la cárcel a una persona inocente, una falsa denuncia con todo lo que ha pasado,
Y yo creo que es triste para la política y para la democracia. Enorme satisfacción, pero también tristeza por lo que han sufrido otras personas que no eligieron esta profesión, ¿no? Y que me querían mucho. Por decirlo también todo, Pedro, ellos alegan también que usted en su época de presidente también denunció a Carlos Espino con el tema famoso de las cocinas de los centros turísticos. Lo digo como lo que ellos dicen que también, y yo creo que por eso también las cosas se fueron, digamos, han llegado a este extremo, ¿no? Sí, la enorme diferencia es que yo, para empezar, la querella no la puse, pero es verdad que la hubiese puesto. Quien la puso fue Astrid Pérez en nombre del Consejo de Administración de los Centros Turísticos, una posición que, aunque yo no estuve presente, respaldé. Fíjese lo que le digo. Pero la enorme diferencia es que en aquel caso sí había un delito, como dije al principio, y un evidente compra con sobrecostes sobre los precios de mercado que ha acreditado peritajes judiciales, y usted me dirá que aquel caso resultó finalmente archivado. Es cierto. El juez lo archivó y por lo tanto, igual que archivado ahora lo suyo, sí. igual. No es exactamente... No, igual me refiero que tiene para la misma, digamos, validez jurídica, el hecho suyo y el hecho de en su día archivar la causa de Carlos Espino. Sí, lo que pasa es que aquello fue Usted seguirá creyendo que tal, pero judicialmente está archivado el asunto. Que sí, que es cierto, que está judicialmente archivado y ratificado por mi parte en el Supremo, lo que aquí acabo de decir públicamente, ¿no? ¿O sea que se podría abrir alguna causa al respecto de eso? No lo creo sinceramente que se pueda reabrir la causa de Carlos Espino, pero motivos sobrados hay, ¿no? Yo tenía una duda. Rápido, porque quiero pasar a otro tema que me quedan 8 minutos. En relación con la actuación del PSOE federal, ¿se personó dónde? ¿En el juzgado? ¿En el juzgado de aquí, de Arrecife, fue la personación? Vale, o sea que es el juzgado el que tiene que pronunciarse ahora, el mismo juzgado, el juzgado número 4, tiene que pronunciarse sobre esa personación. El mismo que ha emitido el auto de hoy, en el propio auto dice que en un auto aparte resolverá la personación del Partido Socialista. Yo sé que ese debate da para mucho, Jorge, pero yo le digo que no es lo mismo, porque en mi caso lo que se ha demostrado es que no había nada, y lo que no demostró nunca Carlos Espino es que existieran contratos, porque no existían, y había sobrecostes claros y evidentes. Es verdad que hubo una sentencia absolutoria, en eso sí son similares, pero no en el fondo de la cuestión. No absolutoria, en este caso es que ni siquiera se entró a juicio, me refiero, no hubo juicio en el caso de Carlos Espino, como el de usted ahora, ¿no? Sí, tampoco No hubo hubo un archivo, lo que no hubo fue un recurso. Un recurso. Bueno, vamos, hay otro tema, Pedro, ya, porque este tema ya, la verdad es que es bastante conocido, porque usted viene diciendo este mismo discurso desde hace dos años, desde que usted, me acuerdo que al día siguiente, después de registrarle su casa, pues tuvo la valentía que, en fin, de venir aquí y contar todo lo que había ocurrido. Sí, y también dije siempre que el caso de Espino no se pudo recurrir porque el Consejo de Administración que seguía presidiendo el Partido Popular pactó con Dolores Corujo que no recurriría a aquel archivo, y por eso nunca pudimos saber. La verdad, estoy convencido de que el recorrido hubiese sido otro, ¿no? Don Pedro, lo cierto es que usted es senador autonómico y en este caso pertenece al grupo plural del Senado y como tal, creo que, si no me equivoco, el jueves, dentro de tantas, yo no sé, porque hay un lío de comisiones de investigación con relación al caso Coldo, yo ya no sé cuál es exactamente la que usted participa o no, pero sé que, porque lo he leído en los periódicos, que Ángel Víctor Torres va a acudir, en este caso es llamado por parte de la comisión, para acudir el jueves, si no recuerdo mal, sobre las 9 de la mañana. Efectivamente, a las 9:30 de la mañana, hora canaria, se emite en directo. Ángel Víctor comparece en la Comisión de Investigación del Senado, que ha ampliado su objeto. Ya no es solamente la trama Coldo, sino otras muchas cuestiones. Y, hombre, más allá de la responsabilidad penal en la que yo no voy a entrar, ni es cometido de una comisión de investigación, lo cierto es que Ángel Víctor Torres tuvo la máxima responsabilidad en abrir la puerta, esto no lo digo yo, lo dicen los informes de la UCO, a la trama corrupta que facturó en Canarias como en ninguna otra comunidad autónoma, y a mi juicio también es evidente, de acuerdo con esos informes, que faltó a la verdad en todo momento, más allá de que también, y le voy a preguntar por esto, por razones obvias, no quiso investigar en su día, no quiso
validar el informe de la audiencia de cuentas, que le advertía de graves irregularidades en múltiples contratos, entre ellos los de la trama Coldo y otros. Lo digo porque los de la trama Coldo se habla de cientos de miles de euros de comisión. Pero es que hay uno que no está en la trama Coldo y sí en Canarias de 4 millones de euros, que no que haya comisión, es que se pagaron anticipadamente 4 millones de euros y no ha aparecido ni una mascarilla ni un céntimo se ha recuperado. Eso en Canarias, que se lleva la palma en el Estado español. A esa trama le abrió la puerta el presidente, lo dice la UCO, el ex presidente y hoy ministro Ángel Víctor Torres, que además ha quedado acreditado también en esos informes policiales, que faltó a la verdad cuando dijo que en la comisión esa de emergencias no se hacían propuestas. Hay hasta 5 documentos oficiales que acreditan que faltó a la verdad, suscritos por su propio equipo, directores generales, consejeros, etcétera, que demuestran que sí, que emanaban muchas propuestas, entre ellas las de la principal empresa de la trama, Soluciones de Gestión, que facturó en Canarias nada menos que 12 millones de euros. También faltó a la verdad cuando he dicho no haberse reunido con algunos de estos empresarios, ni conocerlos, ni haber tenido ninguna sugerencia de contratación de empresas, siquiera, ya no digo órdenes. Las órdenes, ya se sabe que a veces no hay que darlas de manera expresa, solo seguir la línea del jefe, ¿no? Y digo esto insistiendo en que yo no cuestiono ni la honorabilidad ni el haberse enriquecido a título personal. No estamos hablando aquí de eso. Estamos hablando de responsabilidades políticas y es obvio que Ángel Víctor Torres tuvo la máxima en todo lo ocurrido en Canarias y ya se sabe cómo se asumen responsabilidades políticas. ¿Y esperas que haya alguna respuesta, vamos a decir, diferente a la que ha habido actualmente? Porque sobre todo, lo más que han habido, y por eso está el halo de sospecha, son las contradicciones que se han producido en las declaraciones de Ángel Víctor con respecto en las comisiones, en sede parlamentaria, no sé si en sede judicial, pero lo más que han habido son contradicciones. ¿Esperas que haya algo nuevo? Bueno, la verdad es que Ángel Víctor Torres no ha comparecido todavía después de las declaraciones del señor Aldama, que por cierto ha dicho que él pidió a Coldo 50.000 euros, pero es cierto que es la palabra de Aldama y sobre esto no hay nada. Hoy dice Coldo que no ha acreditado. No se lo dio. Resulta sorprendente que un hombre de la memoria de Ángel Víctor Torres tenga esos lapsus selectivos, ¿no? Yo lo que espero es que allá donde no dijo la verdad, ahora sí la diga, y allá donde tiene que aclarar nuevos elementos, también lo haga y que haga un esfuerzo de memoria, al menos para recordar cómo sucedieron las cosas, y ya decidirá él si quiere asumir la inequívoca responsabilidad política que sin duda tiene, más allá de las penales que no corresponden ni a mí, ni mucho menos, ni a la comisión, ni mucho menos a mí dirimir, ¿no? Hombre, es evidente que el gobierno que presidió Ángel Víctor Torres no puede presumir, ni mucho menos, sino más bien todo lo contrario de la gestión sanitaria. Más allá, en esto coincido con Pedro, en que yo personalmente considere un hombre honesto al hombre del secretario general del Partido Socialista. ¿Y gestión sanitaria? Pero, de gestión en general. Pero caso Tito Berni, caso mediador, caso mascarilla y caso ahora Ábalos o Coldo, o como quiera llamarlo. En el caso mascarilla y PCR, que es donde realmente se gastaron. Bueno, hoy hay un artículo de Paco Pomares, el periodista de Tenerife, que habla que se gastaron 100 millones de euros en gastos sanitarios en la pandemia, que se fueron invertidos por el método de la emergencia, que lo permitía. Y casi la mitad ya eran cuestionados por el órgano que vela por el buen uso de los fondos públicos, que es la Audiencia de Cuentas. Cuestionó 40 y tantos millones de euros por haber sido suscritos con empresas que no acreditaron la perceptiva capacidad para contratar con la administración pública, advertía de la posible nulidad de pleno derecho. En el caso especial del contrato de los 4 millones de la irregularidad en ese pago anticipado y la segunda oportunidad que se dio, es decir, el máximo órgano advirtió al presidente: aquí están pasando cosas muy raras. ¿Qué hizo el presidente? Dar instrucciones a sus auditores de que lo votaran en contra. Y cuando Coalición y el PP lo llevaron a pleno para que se creara una comisión de investigación por lo que decía ese informe, también la tumbaron. Es verdad que después se precipitaron a respaldarla cuando salta todo el escándalo, pero él no ha explicado todavía por qué no quiso entonces esclarecer los hechos. Le diré más, la ha vuelto a rechazar hace nada, hace días. El informe se volvió a llevar a la Audiencia de Cuentas, esta vez sí salió adelante y otra vez con los votos en contra de los vocales propuestos
por Ángel Víctor Torres, entre otros, un hombre al que tengo mucho respeto, dicho sea de paso, como Luis Ibarra, que fue alcalde. En fin, hay directrices políticas. ¿Por qué? Porque eso daría carta de naturaleza a que usted lo supo antes y no quiso investigarlo, señor Torres. Valentín, te iba a dejar, pero es que me están diciendo que no tenemos que ir. No pasa nada, no pasa nada. ¿Es muy importante la pregunta o puede esperar? No pasa nada. Hombre, Aldama se despidió, o sea, cuando salió de la cárcel, ¿sabes lo que dijo? Que si Sánchez quiere pruebas, las va a tener. Yo no sé si eso es una fanfarrochada de Aldama. Ya lo veremos. Lo que sí nos extrañó a todos, como he sabido, es que lo dejaran en libertad después de estar declarado ante el juez y ante el fiscal. No sé, habrá que ver si hay pruebas suficientes. Pero no tengo más tiempo. Muchas gracias por estar aquí y suerte, en fin, en tu... El jueves a las 9:30. Jueves a las 9:30 es cuando declara en la Comisión de Investigación del Senado el que fuera presidente y hoy ministro, presidente del Gobierno de Canarias y hoy ministro del Gobierno de Pedro Sánchez. Valentín Aullané, muchas gracias. Saludos, también Jorge. a Pedro Martín y nosotros, no una amenaza, pero mañana volvemos a la misma hora. Buenas tardes.